quiero platicar un poco de cómo es que el cuerpo va generando la masa ósea, ¿sí? La masa ósea, pues son los huesos, ¿sí? Y me gustaría platicarles al respecto y cómo es que nuestros accesorios pueden ayudarnos para que esto se realice de la mejor forma posible, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor, sí lo escuchamos, por supuesto, se escucha muy bien. Ah, ok. Es que aquí me está como medio fallando el internet, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestros 27 participantes. Sí, gracias por estar aquí. Y bueno, pues tenemos que empezar diciendo que cuando nosotros nacemos, sí, nuestros huesos son muy plásticos. Son, digo, no se doblan como el plástico, ¿verdad? Pero no tienen la rigidez que se va adquiriendo conforme pasan los años. Sí, la verdad es que cuando un niño en una edad temprana tiene algún golpe y puede ser pues desde la cabeza hasta, no sé, el fémur, la tibia, el húmero en el brazo, etcétera, tiene una resistencia diferente a cuando nosotros ya somos adultos, porque precisamente los huesitos de un niño, ¿sí? No están con esa rigidez, voy a decir, cristalina, ¿sí? El hueso, cuando nosotros tenemos un hueso de algún animal en nuestras manos, dependiendo del animal, obviamente, se puede notar la densidad que es muy fuerte. Por eso es que nuestros antepasados en diferentes culturas, sí, utilizaban los huesos de animales grandes para hacer armas, ¿no? Para hacer armas, digo, puntas de lanza, para hacer otro tipo de herramientas que también les ayudaban para arar la tierra, etcétera, etcétera, porque el hueso puede llegar a estar muy duro, sí, pero cuando existe una enfermedad, y vamos a hablar de estos dos casos de la osteopenia y la osteoporosis, pues el hueso comienza a perder esa densidad. Cada vez que les diga densidad, piensen en este principio y de una vez lo voy a aclarar. La densidad de un hueso se da de qué tanta concentración de células de hueso se tiene de lo que viene siendo el centro del hueso hacia la superficie. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir eso? Porque es como si tuviéramos, digamos, el núcleo, ¿sí? El núcleo de nuestros átomos, pues ahí tiene una cierta materia que es de una forma diferente a la que se está teniendo en la superficie. Nuestros huesos, cuando nosotros tenemos, bueno, voy a hablar diferente en las mujeres y en los hombres porque la verdad es que es distinto, ¿sí? Las mujercitas cuando llegan a sus 13, 14 años, sobre todo si ya van a tener su proceso de menstruación, su primera menstruación, es hasta donde tienen esa densidad ósea que van a tener el resto de su vida, o sea, lo que alcancen en esa fecha, en esos años 13 o 14, que no es una regla general, ¿no? Estoy hablando de lo que se ha estudiado, ¿sí? Es lo que van a tener para el resto de sus vidas. O sea, que de ahí en adelante tienen que cuidar mucho, ¿sí? Y vamos a hablar del aspecto hormonal de por qué es diferente el hombre y la mujer. El hombre puede tardar más tiempo, sin embargo, también llega un punto donde hasta donde se alcance esa densidad ósea es como va a mantenerse el resto de su vida y de ahí lo que vaya pasando década con década, ¿sí? O cada 5 años o cada X tiempo, pero regularmente en las mujercitas también va a empezar a cambiar esa densidad ósea cuando empiezan con su fase climatérica. Sí, voy a regresarme un poquito a la parte de los niños, voy a hablar de los infantes. Los niños cuando están creciendo, si tienen la ventaja de haber sido amamantados, sí, por su mamita, pues, y si no es por una mamita, antes se utilizaban las nodrizas, ¿verdad? Hace muchos años, cuando la mamá no podía producir leche, pues las señoras nodrizas alimentaban a bebés ajenos, pero lo importante es que esa leche materna tiene toda la cantidad de nutrientes que el cuerpo humano necesita para su desarrollo óptimo.
Es por ello que del 1 a los 7 años de edad, ¿sí? En lo que el cuerpo alcance a cubrir para desarrollar el cerebro es como se va a lograr en el resto de su vida, qué tanta también masa cerebral va a tener. Desafortunadamente, y me desvío un poquito aquí para ejemplificar, cuando un niño no tiene suficiente cantidad de proteína en su alimentación hasta los 7 años, pues su cerebro no se desarrolla igual. Sí, o sea, tiene deficiencias, el potencial cognitivo es distinto y es por ello que vemos que en algunas culturas, algunos países donde existe todavía la hambruna, lo cual se me hace increíble, a pesar de que sobra alimento en el mundo, pues esos niñitos no se van a desarrollar igual. Van a tener algunas deficiencias, no digo que vayan a ser deficientes mentales, pero sí en su alcance cognitivo no es lo mismo, no tiene el mismo potencial. Entonces, regresándome al punto de cuando los niños están siendo amamantados, ¿sí? Esta leche materna que provee todas las vitaminas que se necesitan, los minerales, la proteína que requiere el niño en sus diferentes etapas. Hay mamás que deciden destetarlos a los 6 meses, otras al año, el año y medio. Yo conozco mamás que todavía a los 2 años están amamantando a sus hijos o a su hijo, como sea. Y bueno, pues eso ya es decisión de cada quien. Pero sí es muy importante que no se haga a un lado la posibilidad de amamantar a un niño porque esa leche materna tiene un perfil nutricional increíble y con eso suficiente para que un niño se pueda mantener en su primer año de vida, independientemente de que ya las mamás en base a lo que les indica el pediatra, te empiezan a dar ciertos alimentos que también hay una regla para eso. No se le pueden dar probaditas de todo a un niño porque no todo lo va a digerir. Su aparato digestivo no tiene todo el potencial para digerir cualquier tipo de alimento. Son haciendo, sí, perdón, es que soy yo por ahí algo, pero bueno, ok. Entonces, cuando recibimos todas las vitaminas, minerales, proteínas, sí que contienen esos aminoácidos muy importantes, la grasa que también tiene la leche materna y un carbohidrato específico que es la lactosa, sí que cuando somos niños, pues si no somos alérgicos a la lactosa, o más bien intolerantes, pues no pasa nada. Pero también sabemos, yo creo que todos ustedes conocen a mujercitas que han decidido destetar a sus niños a una muy temprana edad y empiezan a experimentar con fórmulas. Hay infinidad de fórmulas para alimentar a los niños de diferentes edades, de diferentes etapas, pero la verdad es que ninguna es tan saludable como la leche materna. Sí, de hecho, los primeros días de la alimentación de un bebé, la mamá va a producir una sustancia muy importante que se llama calostro. ¿Sí? El calostro es una proteína que va a dar pauta para que el sistema inmunitario se comience a desarrollar. Sí, es como el gatillo que dispara al sistema inmunitario y de ahí es como entonces el bebé comienza a tener defensas, independientemente que conforme pasa el tiempo en base a si se llega a enfermar, tener alguna infección, pues va teniendo sus propios anticuerpos. Pero este calostro es muy importante. Aunque hoy en día se puede consumir en suplementos, pues ni modo de darle a un bebé una cápsula, ¿verdad? Una tableta que tenga calostro, pues es imposible. Entonces lo mejor es obtenerlo de cada una de las mamitas que tienen a sus bebés, que además me imagino que debe ser un acto precioso, ¿no? Ese acto de poder alimentar a su bebé debe ser una cosa muy bonita. Y los que hemos tenido hijos y tuvimos la virtud de ver pues este acto, sí, de alimentación, pues es precioso, ¿no? Es como tener pues un acercamiento muy especial de la mamá y el hijo, porque pues eso es, ¿no? Es como un afecto, como una conexión muy interesante. Y hay otros aspectos de carácter, voy a decir,
energético que tienen que ver con ello, pero no vamos a platicar de eso hoy, porque ya ahorita ya me detuvo un poquito, pero yo creo que es importante dar estos fundamentos. Seguimos con la parte del desarrollo óseo. Entonces ya quedamos que una mujercita de hasta los 13 o 14 años, la densidad ósea que alcanza a tener en su alimentación es la que va a tener el resto de su vida. Y cuando llega a la parte del climaterio, que comienza sus hormonas a variar, la producción de estrógenos, progesterona y demás, y dependiendo también cómo haya sido su alimentación durante esas décadas, puede ser que ya su densidad ósea comience a bajar. Cuando se va disminuyendo el nivel de calcio circulante en sangre, ¿sí? Y también en la parte de los huesos, cuando se saca un estudio que se llama densitometría para medir la densidad ósea, a veces le dicen a la persona, ¿no? De sea hombre o mujer, le dicen, ¿sabe qué? Pues tiene una osteopenia de cierto grado o de plano llegan a la osteoporosis, ¿sí? Vamos a quedarnos en la osteopenia por ahorita, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando la persona no se ha alimentado con suficientes minerales que vamos a mencionar uno a uno, esa densidad se va perdiendo. Y entonces cuando ya llega dentro de su climaterio, que es importante decir esto, el climaterio es la parte premenopáusica, la parte donde ya entra en su menopausia y la parte posmenopáusica. ¿Sí? Esto puede ser una duración de 8, 10, 12 años, hasta 15 años, dependiendo de cada persona, de cada mujer. ¿Sí? Pero obviamente aquí la parte que nos diferencia, ¿sí? De las mujercitas es que nosotros, esta situación del climaterio que en el hombre se llama andropausia, es mucho después. Para algunos hombres puede comenzar ya en sus últimos años de los 50, otros pasados de los 60, después de los 65, y tiene marcados ciertos riesgos, porque obviamente la mujer lo que ocurre es que pues deja de tener su ciclo menstrual, ¿sí? Y ya cuando llega a la parte de la posmenopausia, sí, está comenzando a tener menos y menos y menos hasta que totalmente se elimina el ciclo menstrual. Pero en ese punto, en esos 10 años, vamos a ponerlo en 10 años para poder entender la fase de lo que ocurre con los huesos. En esos 10 años, cada año que va pasando, ¿sí? Desde lo que es la premenopausia hasta la posmenopausia y continuando, se va perdiendo hasta un 1% de la densidad ósea. Entonces, si hacemos números, vamos a suponer que una mujer empiece a los 45 años para tomar una edad promedio, ¿sí? Con su fase climatérica. Entonces, si sumamos esos 10 años de todo lo que es el climaterio, de lo que tenía de densidad ósea, que no necesariamente era el 100%, podría haber tenido ya menos, ¿sí? Va a ir disminuyendo un 10% en esos 10 años. Para efectos de poder tener un ejemplo numérico, supongamos que una mujercita llega a esa edad con 92% de densidad ósea, ¿sí? Y esos 10 años le quitan 10%, pues ya es un 82% y estamos hablando que tiene apenas 55 años, ¿sí? Y cada año que vaya pasando, vámonos hasta los 65, de 65 a 55 son 10 años, y entonces esos 85, no, eran 92 más menos 10, son 82 menos 10, 72%. Ahí en ese punto, una mujer de 65 años empieza a pasar de una osteopenia a una osteoporosis, porque ya sus huesos no tienen esa densidad. Y voy a dar un ejemplo un poquito burdo, pero esto es como se puede entender más fácilmente. Yo creo que todos han visto los huesos de una res, por ejemplo, del fémur, de donde se saca el famoso tuétano, que hoy en día es muy apetecible y se maneja en los restaurantes como un alimento, pues no de lujo,
pero sí un gourmet muy sabroso, sobre todo aquí en México, no sé en otros países, ¿sí? Pero ese hueso es muy duro. Es un hueso que la verdad si se lo aventáramos a alguien, un pedacito, le lastimaría en cualquier parte que le pegue por la dureza y porque está pesado. Ese peso es por la densidad. Pero vámonos a un pollo. Yo creo que todos han partido algún día el hueso de una pierna de pollo, ¿sí? Ya sea por curiosidad o no sé, al momento que están comiendo, como sea. ¿Y qué van a ver? Pues una porosidad tremenda. Pero esa porosidad es natural en las aves porque los huesos no necesitan ser densos. Si fueran totalmente densos como los de un animal cuadrúpedo, digamos una res o un perro, para no irnos a un animal tan grande, pues si fueran densos, las aves no podrían volar porque serían muy pesados sus huesos, ¿sí? Pero una osteoporosis, cuando se ve en el microscopio, en las células óseas, se va a ver precisamente esa porosidad. Y esa porosidad no debe de existir porque eso hace muy frágil al hueso, ¿sí? Entonces, la mujercita que ya llega a los 65 años con un 72% de pérdida de masa ósea, es ya muy propensa a accidentes que puedan dañar desde sus articulaciones a lo que viene siendo la unión, la zona de la unión de dos huesos. Vamos a hablar, por ejemplo, del fémur con la tibia, donde tenemos la rodilla. Si el cartílago que se va desgastando también ya no existe, el roce es tremendo y ese roce, conforme va pasando el tiempo, se va a crear una osteoartritis o una osteoartrosis dependiendo, ¿sí? Y eso es muy, muy doloroso. Todo esto tiene que ver con el metabolismo de los mismos nutrientes que forman el hueso. Si ahorita vamos a entrar más en específico de esto, yo creo que les va a parecer muy interesante, porque a veces pensamos que el hueso es puro calcio y no. Ahorita vamos a platicarlo. Entonces, cuando una mujercita, digamos, ya vamos a suponer que llegó a los 70 años, ¿no? Ya pasamos de los 65, sí, a los 70 años. Le vamos a bajar otro 5%. Entonces ya tiene un 67% de su masa ósea. Esto ocurre cuando no hay ninguna forma o la mujer no acostumbra ningún mecanismo, ningún estilo en su alimentación que le permita recuperar su masa ósea o por lo menos sostenerla. ¿Sí? Solamente que sea una persona que comience a tener síntomas desde temprana edad es cuando los médicos, sobre todo el ginecólogo, cuando lo van a visitar las mujeres, les puede detectar que existe un problema de esa naturaleza, ¿sí? Y es cuando les recomiendan suplementos o cierto tipo de alimentos para que consuman suficientes nutrientes que permitan disminuir la pérdida de esa masa ósea. Ahora, ¿el cuerpo puede hacer ese trabajo? Sí, sí lo puede hacer. Puede recuperar la masa ósea simplemente si nosotros llevamos una dieta adecuada. Si es únicamente a través de alimentos, pues tiene que ser muy rico en las materias primas que ahorita voy a mencionar y sobre todo en los minerales. A mí me gusta mucho hablar de los minerales porque sé la importancia que tienen. Para mí son los cofactores más importantes en el metabolismo celular. Entonces, esta persona, si le detectaron a los 50 años, sí, ya en su fase posmenopáusica, el doctor regularmente pues les dice, ¿no? Que tienen que llevar una terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es una terapia de reemplazo hormonal? Es sustituir las hormonas que una mujer ya está dejando de producir a esa edad y eligen en base a un perfil hormonal que se hace, un perfil hormonal ginecológico, ¿sí? Se va a ver precisamente cómo están sus estrógenos, su progesterona y otras hormonas que pueden estar ahí presentes o que están presentes, pero el doctor en base a esto determina qué tipo de formulación hormonal va a recibir. La mayoría de las veces lo que le dan a las mujeres en esta terapia de reemplazo hormonal
son sustancias que vienen exactamente en los anticonceptivos. De hecho, a muchas mujeres les dan ese tratamiento de reemplazo hormonal consumiendo ciertos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque van a contener los estrógenos, ¿sí? Que se necesita para una cuestión de llegar a un proceso de tener ese anticonceptivo que impida pues el que no se pueda tener una fecundación y mucho menos una gestación, ¿verdad? Entonces, si le dan esas hormonas, es para algo. Esto no es una situación de casualidad ni porque se le haya ocurrido al médico. Los estrógenos tienen mucho que ver con la fijación del calcio, ¿sí? La fijación también de otras sustancias. Por ejemplo, cuando hay exceso de estrógenos, el cuerpo va a almacenar más tejido graso, se va a producir más grasa en el cuerpo y las células van a crecer y es lo que muchas veces trae el sobrepeso en mujeres relativamente jóvenes que están llevando una terapia de anticonceptivos, ¿sí? Por eso se provoca a veces el sobrepeso. Sin embargo, no hay que tomar eso como excusa, ¿eh? Siempre hay que cuidar la alimentación y la actividad física. Entonces, esta persona que ya le dan la terapia de reemplazo hormonal, pues ya va a ir midiendo cada año o cada 6 meses, dependiendo de su médico, su densidad ósea. Sí llega a mejorar definitivamente porque se empieza a recuperar, ¿sí? esa masa que va desde el centro de la matriz del hueso hacia la parte de la superficie. ¿Sí? Y eso, pues en base a los estudios que se determinan los porcentajes, ¿sí? Que marcan si uno u otros huesos son frágiles, ¿sí? Es donde ya la mujer dice, bueno, ya estoy en camino a recuperarme, pero quienes no hacen nada al respecto, ni siquiera una terapia de reemplazo hormonal, son las personas o las mujeres que están en mayor riesgo, ¿sí? Y entonces ya llegamos a la edad de lo que viene siendo una mujer de edad avanzada. Vamos a hablar de más de 75 años, ¿sí? Muchas de esas mujeres por la edad que tienen, pues ya son abuelitas, algunas hasta bisabuelitas, ¿sí? Y siempre va a haber la historia de alguien que va a platicar, no es que se cayó mi abuelita y se fracturó la cadera. Yo creo que de todos los que están aquí, todos han escuchado esa historia, ¿sí? Aunque no haya sido su abuelita, aunque haya sido una persona de edad avanzada, ¿sí? Pues que se cayó, no sé, caminando en la calle, en su casa, en las escaleras, que se resbaló y que se fracturó. Les voy a decir algo que es muy interesante y esto es en base a una estadística que yo conocí hace muchos años cuando estaba en la universidad. Sí, pues resulta que estas mujeres que ya tienen una osteoporosis y que no se han dado cuenta, y si se han dado cuenta no han hecho nada al respecto, el hueso es tan frágil que la persona puede ir caminando y al ir caminando, al bajar un escalón o al hacer un esfuerzo importante en su pierna, se llega a fracturar, se puede fisurar y hasta fracturar lo que viene siendo la parte proximal a lo que es la cabeza del fémur, que obviamente va incrustada en la cadera. Y eso hace que pierda el equilibrio y se caiga, ¿sí? Porque ya no tiene el mismo equilibrio, ya no tiene la misma facilidad para mantenerse firme en el paso o estar parada inclusive o como sea, pero pierde ese equilibrio y al caerse, pues entonces se lesiona más. Y ahí es la pregunta donde qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues de los estudios que tuvimos o que vi yo en esta, pues sí fue un protocolo de, pues más que nada ya posterior a lo que eran los accidentes, sí, porque no pusieron a mujeres a que se hicieran osteoporóticas, no, simplemente fue después del diagnóstico, pues se podía analizar que las fracturas habían provenido no del golpe, pero sí se van a empeorar cuando ya hay un golpe, una caída. Entonces, tenemos que tener mucha cautela con las personas que, si viven con nosotros, que ya son de edad avanzada, si a lo mejor por precaución
es bueno que utilicen, sí, una caminadora, les llaman de diferentes formas, pero las que tienen sus cuatro patitas que son de aluminio y las van avanzando, hay algunas que tienen rueditas adelante. Esas caminadoras pues sirven mucho porque el soporte que tienen en cada paso es muy seguro. Sin embargo, y esto pues es natural, hay muchas personas que no las quieren utilizar. Estamos hablando ahorita de las mujeres, pero luego hay veces que los hombres tampoco las quieren utilizar, pues porque a lo mejor se sienten raros, porque pueden decir, no, es que yo no me quiero sentir incapacitado, no quiero sentir que requiero utilizar este aparato o este artefacto para poder caminar. Y se puede entender, si nosotros ahorita nos imaginamos una situación de estas, en nosotros también a lo mejor nos sentiríamos raro. Sin embargo, es por la prevención de evitar este accidente que si es grave y pues tiene que recurrirse a una cirugía, no es tan fácil tener una operación, una cirugía de una persona que ya tenga más de 80 años, ¿no? Hay muchísimos riesgos y ahí hay que tomar en cuenta también qué otro tipo de patologías, qué otras enfermedades tiene. Si la persona, por ejemplo, tiene una enfermedad cardíaca y está siendo controlada, aunque esté bien controlada, si el médico determina que por el riesgo que implica no se puede operar, pues imagínense que esa personita va a permanecer postrada en su cama, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se puede mover, no puede caminar, aunque utilizar una caminadora no puede, ¿sí? Porque no hay cómo apoyar. Entendemos que al dar un paso, pues se da un paso con un pie, luego con el otro y se va avanzando, las manos y los brazos ayudan a levantar la caminadora, pero cuando ya no hay una forma, ¿sí? De tener una consolidación, es decir, que el hueso, como se dice vulgarmente, solde, ¿sí? O suelde, porque no hay eso no existe, ¿no? Pero se consolida porque en esa fractura el hueso sabe que es una lesión y va a depositar calcio, ¿sí? Pero si la cabeza quedó chueca, si la cabeza no está como debería de ser, entonces tiene ahí un problema de movimiento y de equilibrio que podrían empeorar las cosas. Cuando se opera, el médico, que puede ser un ortopedista o un traumatólogo, dependiendo, ¿sí? Pues va a hacer lo necesario para corregirlo y regularmente se colocan artefactos como pueden ser tornillos, placas, ¿sí? Para sostener mejor esa parte o de plano se hace o se coloca una prótesis para que sea todavía más seguro. Pero todo eso es, digo, ni me voy a poner a platicar eso ahorita porque es un proceso muy largo, muy interesante, pero no es el caso, ¿no? Yo aquí lo que quería ilustrar es esa falta de densidad ósea y me concentré más en las mujeres porque es donde más se manifiesta. Eso no quiere decir que en los hombres no se dé. Sí, sí se da también después de que pasan por esa andropausia, vamos a hablar después de los 65 años, pero también se pierde esa densidad ósea y entonces ocurre que una persona con la misma situación que estaba platicando de las mujercitas puede tener algo parecido o peor, ¿sí? Los peores casos son cuando van bajando escaleras, ¿sí? Porque pues obviamente, aunque vayan agarradas de un barandal, muchas veces no tienen la suficiente fuerza para sostenerse y se empeora la caída, ¿no? Y sí le sucede a los hombres, pero en menor escala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer para empezar a cuidarnos a temprana edad? Y yo voy a decir, desde que tenemos de 20 a 30 años, si se puede desde antes, mejor. Lo que ocurre aquí es que, pues muchos jóvenes, y sin afán de ofender a nadie, por favor, si no es con esa finalidad, a veces no toman en cuenta nada de esto. ¿Por qué? Porque pues están en plenitud de facultades, sobre todo físicas, aquellos que no tienen ninguna patología, ¿sí? Y bueno, pues se sienten fuertes, están fuertes, son personas que se pueden mover libremente sin ningún problema, hacen todo tipo de ejercicios. Hay quien no necesite hacer ejercicio porque no le gusta,
pero puede moverse perfectamente sin ningún problema, ¿sí? Pero desde esas edades hay que comenzar a cuidarse con una buena alimentación. Como yo les dije hace unos minutos, para mí lo más importante son los minerales. Y también mencioné que la mayoría de las personas, si yo ahorita hubiera hecho una pregunta abierta para poder, a ver ustedes qué piensan, cuál es el mineral que se requiere para que no exista un problema de osteoporosis o de osteopenia, yo creo que más de la mitad hubieran comentado que es el calcio, ¿sí? Es correcto hasta cierto punto, el calcio es uno de los minerales. Bueno, parece ser que se le ha cortado un poco la señal al doctor. Démosle unos segundos, por favor. Seguramente él no se ha percatado. Demos unos segundos, por favor, en lo que regresa. Mientras alguien desea comentar algún testimonio, comentar algo acerca de lo que él está comentando, también pueden hacerlo. Adelante, Sabino, por favor. Sí, Margarita, ahí hacer un comentario, un testimonio en relación a lo que estaba diciendo mi querido amigo el doctor Curiel, sobre las caídas. Fíjate que mi madre murió hace un par de años, a los 101 años de edad, y se cayó 6 veces y nunca se fracturó nada. Estuvo muy bien hasta el final de su partida. Y pues yo creo que no se alimentaba muy bien porque vivían, bueno, yo creo que sí se alimentaban en un principio muy bien porque vivían en un rancho, tenían muchísimo ganado y todo eso. Entonces, pero pues la alimentación después, pues estuvo un poco variada en ese sentido, pero sin embargo, yo creo que los nutrientes que tomó le ayudaron mucho para llegar a esa edad y haberse caído varias veces y no romperse ningún hueso. Excelente, Oiga, Sabino, doctora, gracias. perdón, Sí, quién sabe gracias, qué buenas pasó noches. aquí. Ahora, Gracias. ahora sí que yo no hice nada. Gracias, Sabino, por tu intervención. No la escuché. Me habría encantado escucharla, ¿verdad? Pero ya estamos aquí nuevamente. ¿De? Sí, sí, estaba comentando que en relación a lo que me decías de acerca, ¿sí me escuchas? Sí, este, perfectamente. Acerca pues de las caídas. Comentaba yo aquí a la audiencia que mi madre murió a los 101 años y se cayó 6 veces, 6 veces y nunca se fracturó nada. Se cayó Qué hacia bueno, atrás y caía hacia adelante y se pegó en la cara y todo eso. Y afortunadamente, gracias a Dios, nunca se fracturó. Yo creo que también fue parte de la alimentación que estuvo muy rica en nutrientes en su tiempo, porque ellos tenían ranchos y se alimentaban bien, pues. Entonces yo creo que pues claro. es parte de eso y el genoma, pues la herencia también del abuelo que murió también a una edad muy longevo, ¿no? Ah, muy interesante. Pues sí, dijiste dos principios muy, muy importantes, más apegado a la parte que la genética es la alimentación. Y es verdad, o sea, si pensamos, por ejemplo, si yo pensara en mis abuelos, pues ya con la edad que tengo, más la de los abuelos, eso querría decir que vivieron en las zonas rurales donde muchos se dedicaban al campo, cuando el campo no utilizaba fertilizantes, agroquímicos, ni Cierto, ninguna sustancia extraña, y las semillas eran orgánicas, no habían sido modificadas genéticamente. Por lo tanto, los alimentos eran íntegros, eran muy nutritivos, tenían mucha densidad nutricional. Sí, lo he dicho otras veces, pero lo voy a repetir como un ejemplo. Hoy en día, para poder tener la densidad nutricional de una manzana que se consumía hace 40 o 50 años, y no es mucho, sí, bueno, me voy a ir hasta 60 para ser más representativo. Hoy en día tenemos que consumir más de 3 o 4 manzanas, dependiendo del tipo de manzana, para tener la misma cantidad de nutrientes en cuanto a vitaminas y minerales.
Pero si consumimos 4 manzanas, pues sí puede ser más fiebre, pero también son muchas más calorías, ¿no? Mm, Entonces, aquí siempre va a ser importante este concepto. Apréndanlo muy bien. Todos los alimentos que consumamos tienen que tener un buen perfil de densidad nutricional. O sea, una buena cantidad de nutrientes por kilocaloría o por cierta cantidad de calorías que tiene una ración de alimento, pero esa densidad es muy, muy importante. Por eso es que los alimentos chatarra no sirven para nada. Si podemos pensar en algún pastelito de la marca que quieran, sí, pero vamos a suponer que tiene 300 calorías, les aseguro y se los firmo doblemente que la cantidad de vitaminas y minerales que tiene es mínima, aunque diga en la etiqueta que se utilizó harina de trigo enriquecida, no, o sea, simple y sencillamente no puede alcanzar eso. Y son calorías vacías. ¿Por qué digo eso? Porque proveen muchas calorías que están vacías de alimentos. Al contrario, para metabolizar esos alimentos requerimos, ¿sí?, de proveer de ciertas reservas que ¿qué tenemos pasa? Ya. para que se metabolicen correctamente. Por eso es que son calorías vacías. Pero bueno, esto Así es es. para explicar lo que está diciendo Sabino. Y la parte del genoma, la genética, pues sí, sí es muy importante. Si tú mismo nos dices que tu abuelo o el papá de ella vivió más de 100 años también, pues imagínense, ¿no? Y es que los huesos eran, pues, ahora sí como decimos en México, yo sé que hay otras partes del mundo, ¿verdad? Pues decimos que eran de buena madera, ¿no? Sí, Así es. y pues la verdad es que es eso, ¿eh? Digo, yo no me puedo acordar mucho de mis abuelos porque no conviví con ellos, estaba yo muy pequeño cuando fallecieron, sí, pero sí he convivido y he tenido muchos pacientes de edades avanzadas y algunos han padecido esto que les estoy diciendo y otros no, pero mucho depende de si vivieron en el campo o si fueron citadinos desde que eran niños. Eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Entonces, pues ya cuando estaba yo hablando de la situación de que una mujer padezca este problema y esté postrada en la cama durante mucho tiempo, desafortunadamente entran en un estado de depresión, ¿sí? Porque ya no tienen autonomía, porque no pueden salir de la cama. Digo, sí pueden salir si alguien las puede cargar y las pone en una silla con mucho cuidado para no lastimar la parte fracturada, pero es muy difícil porque es muy doloroso, ¿sí? Y entonces, pues ahí sí también conozco muchas familias de verdad que me han platicado esas historias de su tía, de su abuelita, de no sé quién, de su mamá inclusive, que les pasó eso y no duraba ni siquiera 2 años estar postradas en la cama porque, pues, porque pasa por toda esa situación y el hecho también de tener inactividad, pues también genera mayor cantidad de osteoporosis. Entonces vamos a entrar a la parte de los nutrientes que se requieren para poder generar una buena masa ósea, sí, que los debemos, muchos los consumimos diariamente y no nos damos cuenta, sí, y lo que siempre recomiendan en las tablas o en los planes de alimentación para tener buenos huesos, pues siempre hablan de los productos lácteos, ¿verdad? La leche la relacionan y sus productos lácteos con los huesos porque contienen calcio. Es cierto, contienen calcio, puede ser y es una buena fuente de calcio y también de vitamina D2, que no es la misma que la D3, ahorita explicamos, ¿sí? Pero esos dos alimentos que contienen y algo de magnesio se van a utilizar. Sin embargo, se requiere de otros alimentos que contengan colágeno, que contengan cierto perfil de aminoácidos que nos van a ayudar también para no hablar de aminoácidos específicos. De minerales se requiere el calcio, el magnesio, el manganeso, el boro, vitaminas, la vitamina C, dependiendo del tipo de alimento, puede ser desde la vitamina 1 a la B6, sí, que son las que van metabolizando las proteínas, los carbohidratos, las grasas, sí, pero la densidad ósea se va a dar porque los minerales que se consumen
son fáciles de absorber en el cuerpo, provienen de alimentos y lo que consumimos de alimentos se puede procesar sin ningún problema. Cuando es suplementado, tenemos que tener una muy buena elección de los suplementos para saber si nos van a servir o no, porque muchas personas se van por el precio y se entiende, sí, pero si no saben elegir que los minerales que consuman tienen que ser, se dice de dos formas, quelados o quelatados, sí, y quelatados es porque adoptan del inglés chelated o chelated, sí, pues es, por eso le dicen quelatados, pero es quelados, sí, esos vienen unidos a una molécula de aminoácido y ese aminoácido hace que se aproveche, que el intestino realmente lo aproveche, sí. Les voy a poner un ejemplo que también ya se los he dicho, a ver si hay alguien que levante la manita o el manito, como dicen en Argentina y en Colombia, ¿no? Eh, si tiene una persona una anemia derivada de algún nutriente, ¿cuál es el primero que piensan? A ver tú, Sabino, ya que estás aquí en pantalla, pero no tiene sonido, Ya, Eh, adelante, Sobi. ¿Ya? ¿Se oye? ¿sí? ¿La vitamina K? No, bueno, esa es una que sirve para la coagulación, pero vamos a hablar de un mineral que se requiere para evitar anemia. ¿Cuál es? ¿La B? ¿La vitamina B? ¿Qué le Tampoco. inyectan a las personas cuando son anémicos? Hierro. Hierro, sí, ciertamente. Hierro. Exacto, Sí, sí. exacto. Una Ok. palomita. Pero fíjense en este detalle. Estamos de acuerdo que un clavo oxidado, pues es hierro o fierro, y ese óxido que tiene es óxido ferroso u óxido férrico. Si lo chupamos no nos hace daño, pero no se va a absorber porque es una fórmula inorgánica, ¿sí? O sea, el cuerpo no lo va a aprovechar y lo va a desechar a través de la orina o si no de las heces, ¿sí? Pero no se aprovecha. Sin embargo, hablamos de, por ejemplo, un fumarato de hierro, un ascorbato de hierro, ¿sí? O sea, fórmulas que son orgánicas en hierro o que tienen algún aminoácido, las vamos a poder aprovechar fácilmente. ¿Sí? Entonces, el calcio tiene que ser aprovechable igual que el magnesio, el manganeso, el boro, como ya dije. Vitamina se requiere la vitamina D, la vitamina K, la vitamina C, ¿sí? La vitamina B1, B2, que es muy rica en los lácteos, ¿sí? Y nos vamos a ir hasta la B6, que es la que metaboliza las proteínas. Si no consumimos este tipo de alimentos en buenas raciones durante nuestro crecimiento, el hueso no va a tener una densidad importante y es más factible que conforme avance la edad, pues existan esas deficiencias, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a dos cosas, o a una muy buena alimentación que cuide todos esos aspectos, o a una suplementación que nos dé esa gama de nutrientes en proporciones adecuadas y que lo estemos consumiendo cotidianamente. Hoy en día hay muchos suplementos que se manejan en fórmulas de vitamina D3 y una vitamina que se llama K2, que se llama menadiona. ¿Y por qué le están combinando esta? Porque esa vitamina K2 es importantísima para que la D3 lleve al calcio a donde debe de ser. Si hagan cuenta que es un carrito, o sea, le señala, ¿no? Estamos hablando a nivel bioquímico, pero le dice, mira, tienes que llevar a la vitamina D3, este calcio lo vas a fijar en tal parte, y no que se esté fijando en lugares inadecuados, como pueden ser en el jugo biliar, donde existe calcio, existe colesterol, y se van a crear esos cálculos, o los cálculos renales también, que en su matriz contienen calcio. ¿Sí? Entonces, esos son depósitos inadecuados y se deben a la insuficiencia de magnesio. No es por el exceso de calcio, es insuficiencia de magnesio. De hecho, los cálculos renales
o vesiculares se pueden quitar si se tiene tiempo consumiendo una buena calidad de magnesio que conforme van pasando los días, las semanas, vaya haciendo que ese calcio se disuelva porque el cuerpo ya no va a estar depositando más, sino va a estar absorbiendo el magnesio, que tiene que ver con una cuestión pues, de la carga de electrones ahí que no voy a meterme en ese aspecto, ¿no? Pero fíjense cómo el cuerpo es muy sabio para saber lo que requiere para poder generar esa densidad ósea, ¿sí? Entonces, el colágeno pues, lo podemos consumir a través de caldos donde hayamos puesto, ahora es muy famoso el hueso, ¿no? Caldo de hueso, ¿sí? Que cuando ustedes lo dejan enfriar, pues es así como gelatinoso, ¿no? La gente que le guste comer el pollo y que se coma las puntas de los huesos, que es puro cartílago ahí, pues también es una forma de hacerlo. Si lo quieren hacer a través de suplementación, no debe ser el colágeno en sí mismo, a menos que venga de los precursores del colágeno, que son dos aminoácidos. Se los voy a decir, pero no para que se los tengan que aprender. La prolina y la hidroxiprolina. Esos son los dos precursores del colágeno. Si tomamos el colágeno como sí mismo, se va a desdoblar en el intestino, se va a separar en sus partes y ya no es lo mismo. Los precursores al revés se unen y van a formar colágeno. Para que se pueda fijar el colágeno se necesita vitamina C. Entonces, bueno, para mí es muy fácil platicárselos, sí, pero lo importante es ya no que se aprendan todos estos conceptos, sino la conciencia de tener una alimentación sana que nos permita tener el balance adecuado de nutrientes para evitar una osteopenia primero, que es nada más una baja en los niveles de calcio, y luego una osteoporosis y enfermedades que se puedan derivar de ello. No me voy a meter mucho en el hombre porque ya estoy viendo que son 7:54. En el hombre puede pasar lo mismo, sí, puede tomar el mismo tipo de alimentación y suplementos, sí. Es muy importante que no fallemos en eso. Hoy en día también se está utilizando el omega 3 de buenas fuentes para poder ayudar en todos estos aspectos del mantenimiento articular, ¿no? Además de que sirve para muchas otras cosas. La gente piensa que el omega 3 es nada más para bajar los niveles de colesterol cuando hay problemas de arteriosclerosis. Sí sirve mucho para eso, pero no es para lo único. Para mí el omega 3 viene siendo prácticamente, junto con la vitamina D3, casi un complemento de hormonas que hacen una función mucho muy importante. Entonces, bueno, pues ya platicamos de cómo son estos aspectos para la formación de hueso, ¿sí? Tenemos 5 minutos. Margarita, no sé si quieres, por favor, ayudarnos a ver si existe alguna pregunta. Claro que sí, doctor. Hay una personita con la mano levantada. Adelante, José Luis. Sí, buenas noches, doctor. Mi nombre es José Luis Martínez, soy mexicano, vivo aquí en McAllen, Texas. Mi padre era médico, cirujano y partero. Él se recibió en San Luis Potosí y cuando él se recibió hizo su servicio en Zacatecas. Cuando fue a hacer su servicio en Zacatecas, por allá, él se encontró en una población que se llama García de la Cadena, Zacatecas. Entonces, en esa población duró 3 meses y no tuvo ningún paciente. Entonces llegó un amigo de él que había estudiado también ahí en la misma facultad y se le hizo raro que no hubiera tenido ningún paciente y por muchos meses. Entonces él le sugirió que checaran el agua y al checar el agua, checaron el pH del agua y encontraron que el agua era agua alcalina porque pasaba todo en los pozos y en todos los manantiales donde la gente tomaba agua alcalina por muchas generaciones, por muchos años. Entonces la gente nunca se enfermaba por lo mismo, porque tenía su cuerpo completamente alcalino. Y eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando con respecto a nuestro accesorio cuántico, que cuando el agua se ioniza, entonces de alguna manera eso también da alguna inmunidad, pero completa en la inmunización. Y luego también ¿cómo se llama? El químico japonés le decía que la mayor parte de los japoneses
no tenían el vientre inflamado, no tenían grasa en el vientre, porque la mayor parte de la conducta de alimentación de ellos era que desplazaban el agua con té caliente, y desgraciadamente nosotros acá en Texas y en México desplazamos toda la comida con agua fría, con agua con hielo, con refresco con hielo, y eso lleva a que nuestro vientre siempre esté inflamado y de alguna manera haya grasa ahí. Por eso tenemos el primer lugar de problemas cardiovasculares y también de problemas del agua que está en las botellas de plástico, porque la botella de plástico tiene una sustancia que se llama bisfenol, y el bisfenol produce cáncer. Eso está completamente estudiado por los científicos, y de alguna manera por eso está en primer lugar del mundo Estados Unidos con cáncer. Ese es mi testimonio, y muchas gracias, doctor. Gracias, José Luis. Interesante los argumentos que nos comparte José Luis. Y pues sí, es cierto, nuestra NUMICAR, obviamente el proceso de ionización va a hacer que el pH cambie, se haga más alcalino, pero la verdad es que hay que procurarlo, no hay que realmente pasar por ese proceso de alcalinizar o de ionizar nuestra agua, que realmente es una reestructuración, más que modificar mucho el pH, es la reestructuración de las moléculas de agua, y eso hace que se aproveche de mejor forma. Y algo de lo que dijo José Luis que es muy importante, eh, ahorita no lo dije porque no era el momento, pero sí vale la pena mencionarlo. Cuando nosotros comemos, desayunamos, comemos o cenamos, como sea, no se debe de consumir agua en grandes cantidades, y sí lo hace la gente. Y es muy cierto, ustedes empiecen a hacer esto. Después de comer al mediodía, que es cuando se tiene a lo mejor el alimento más vasto, una media hora después de que hayan comido, tómense una taza de agua caliente. Miren, esto que tengo yo aquí en mi mano, precisamente es agua caliente, sí, que ahorita no tengo ninguna Numicar aquí, pero que lo estoy haciendo por mi digestión. Porque si yo le echo agua fría, lo que voy a hacer es congelar el proceso, voy a detener el proceso de digestión, y ahí viene la fermentación de la que hablaba José Luis, ¿no? Entonces es un muy buen consejo, y es cierto, los orientales acostumbran eso, no nada más en Japón, en China, en la India también se acostumbra mucho a hacer esto. ¿Ok? ¿Alguna otra personita, Margarita? No hay nadie más, doctor. De alguna forma ya estamos en tiempo. No hay más participaciones. ¿Alguien más desea comentar algo? Seguimos. Ya se puede en el Ya, chat, con el- ya nos mano. estamos despidiendo porque se estoy Sí. entrecortado. Ha Ah, de ser ok. su señal, doctor. Ha de ser su señal. Pues Sí, aquí. es mi señal, no sé qué pase, pero una disculpa. Pues nada más darle las gracias, espero que les haya gustado este tema. Sí que hay muchos mitos y realidades aquí donde se piensa de una forma y de otra no. Sí, porque la verdad es que dentro de la nutrición hay tantos temas que tocar, sí, pero en esta serie de pláticas que podemos ir haciendo poco a poco, pues les trato de dar unos tips que sean importantes, básicos, y que con practicar una buena alimentación balanceada, cada quien sabe cómo lo debe hacer, y eviten, por favor, a toda costa aceites refinados, harinas refinadas, de azúcares refinados. No los consuman para nada, porque no nada más no nos proveen nada, nos roban muchas cosas y nos van a provocar enfermedades. Muchas gracias por su atención, que pasen una excelente noche, y les mando un abrazo cuántico y que Dios les bendiga.